Erev Tov Javarim, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase semanal de Talmud en www.koltubsefarad.com. Hoy con nuestro 25º cañonazo talmúdico Masejet Yomá 23a, Kohanim Gone Wild, cuando los Kohanim se despelucan. Feliz Día del Padre a todos aquellos que están en la esfera de influencia norteamericana, es decir, de Perú para arriba. Creo que es el Día del Padre. Felicitaciones a todos los abbas. Acá la hemos pasado muy bien. Ok, una pequeña introducción. Masejet Yoma es, Yoma en arameo significa el día. El día, por supuesto, es Yom Kippur y tiene que ver con todos los detalles del servicio de sacrificio de Yom Kippur, que si recordamos está en Parashá Hareimot en Levítico. Es bastante complicado, ¿cierto? Aarón o el gran sacerdote se cambia, se tiene que lavar, hay 2 cabras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se llama Yom HaKippurim? El día de los perdones, porque Yom Kippur es el día del perdón, Yom HaKippurim es el día de los perdones. Práctica, no sé si el término aparece en la Torá. El término Yom HaKippurim aparece en la Torá, creo. El que es nuevo es Yom Kippur. Yom Kippur es un término más bien nuevo. Ok. Yom Kippurim no aparece en la Gemara. Busca. Si mal no estoy, o sea, en la Torá la mayoría de los días no aparecen con el nombre que nosotros le damos, sino que aparecen el 10º día del del 7º mes, ¿cierto? Esa es la denominación que se le da. Lo que sí no aparece en ningún lado es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah no aparece en la Torá, y es un término completamente rabínico que es definido en la primera Mishnah, pero de Rosh Hashanah, no de Yoma. ¿Ok? Entonces, la Mishnah de nuestra sugya dice lo siguiente. Barishonah, Kol mi sherotze litrom et hamizbeach torem. Al comienzo, originalmente, cualquiera que quería barrer las cenizas del altar lo podía hacer. Ok, en Yom Kippur hay una serie de rituales que tienen que ser hechos por el gran sacerdote. Yoma define qué está haciendo cada cohen, pues prácticamente en el templo. Y esta es una de estas cosas que cualquier cohen que esté dentro del santuario puede hacer. Recordemos, pequeño recorderis, tanto en el Mishkan, es decir, en el tabernáculo del desierto, como luego en el templo de Jerusalén, el altar era por fuera, estaba en la parte oriental, ¿cierto?, del santuario, y en el caso del templo era un altar bastante grande de bronce al cual se accedía por una rampa.
¿Ok? Entonces, después de pues todos los korbanot, el altar se llenaba de ceniza y era la labor de uno de los kohanim eh, limpiarlo. Ubisman shehayu merubim, cuando habían muchas personas que querían hacer este trabajo, ratzin veolin bakeves kol akodem et havero bearbamo zacha. Entonces, cuando había mucha gente, se hacía una carrera y estas personas subían por la rampa, los kohanim venían subiendo, y la persona que llegara primero a 4 codos del altar, es decir, a los últimos 4 codos, esta persona era la que pues, meritaba limpiar el altar. Ve'im hayu shnehem shavin, ¿qué pasa si había un empate? Hamemune omer lahem, el cohen encargado les decía hatzbiu, muéstrenme los dedos. Umahem motziin, y ellos que sacaban, echad o shtaim, 1 o 2 dedos. Vein motziim agudal bamigdash, una pequeña nota parentética, no mostrábamos el pulgar en el templo. Ok, entonces no sé si ustedes tienen esto. Esto es algo parecido a un juego que se llama pares y nones. Muy parecido a piedra, papel y tijera, que es una forma pues de resolver disputas pacíficamente. En este caso pues el cohen hacía una prueba con los dedos, ¿cierto? El Talmud explica exactamente cómo es esto. Se contaban, los kohanim mostraban 1 o 2 dedos y pues una persona eventualmente tenía el privilegio de limpiar el santuario, el altar. Maase, Shehayu Shnehem Shavim, sucedió una vez que 2 personas iban empatadas, Verratzin Veolim Bakeves, iban subiendo por la rampa, Vedahaf Echad Mehem et Javero, y uno de ellos empujó al otro, Venafal Venishbera Raglo, y el otro tipo se cayó de la rampa y se rompió el pie. Mekevan Sherra'u Beidin Shebain Lidei Sakana, y cuando el Sanedrín, el Beit Din, vio que la gente se estaba arriesgando, Hitkinu Shelo Yihiu Toremin et HaMizbeach Ele Bepais Arba Payesot, que la persona que iba a tener el mérito de limpiar las cenizas del altar iba a ser elegida por sorteo. Y había 4 sorteos y este es el primero de ellos. La Mishnah continúa pues explicando cómo se hacía esta selección aleatoria de Kohanim para este trabajo. Ok, entonces tenemos el caso de 2 Kohanim compitiendo y uno cayéndose y rompiendo el pie. Eso es lo que dice la Mishnah. Tano Rabanan, esto es lo que nos dice nuestra Beraitá. Tal vez una de las Beraitot más horripilantes de todo el Talmud. ¿Ok? Para que vean a veces las barbaridades que se cometen en pos de la religión, incluso en el más sagrado de los lugares. Tano Rabanan, enseñaron nuestros rabinos. Todo esto que está en esta fuente es una veraita. Maase, ocurrió una vez, Bishnei Kohanim, que 2 Kohanim, Shehayu Shnehem Shavim, que iban empatados en esta carrera, pues subiendo por la rampa,
Verratzin veolim bakevesh, iban subiendo por la rampa. Kadam echad mehem letoch arba amot shel javero. Y esto, aquí hay que ser muy cuidadoso en la lectura, porque nos muestra, o sea, en el primer caso, en el caso de la Mishnah, iban empatados y el otro pues simplemente hace trampa. Empuja al otro, el otro se rompe el pie. Kadam echad mehem. Uno de ellos llega a los 4 codos antes de llegar de Tojar Bahamot Shel Javero. Uno llega a 4 codos del espacio del altar. Natal Sakin tomó un cuchillo, betacalo de libo, y lo acuchilló en el corazón. Hundió el cuchillo en el corazón. Ok, entonces acá la Mishnah es un poco difícil de entender. De si la persona, esto no es un midrash, esto es un ma'aseh, esto es una anécdota. Esto supuestamente es histórico. O sea, el lenguaje que se utiliza es histórico. Ma'aseh, anécdota. Ahora, la pregunta es si el que le clavó el cuchillo era el que ganó o el que perdió. La frase es un poquito ambigua. En mi caso me parece mucho peor que haga esto el ganador. Amar, entonces, primera cosa horrible que pasa, 2 Kohanim compitiendo para hacer una labor sagrada en el templo y uno le mete la puñalada trapera en el corazón al otro. Primera cosa horrible que pasa. Amad Rabbi Tzadok al Ma'alot Ha'ulam. Rabbi Tzadok, que era un rabino y a la vez un Kohen, se para en las escaleras del Ulam, es decir, del templo, y dice: Ajeinu Beit Israel, mis hermanos, la casa de Israel, Shim'u, escuchen. Harei Hu Omer, la Torah dice en Deuteronomio 21, Ki imatze halal beadama veyatzeuz kaneja veshotereja. Esto es una mitzvah que se llama Egla Ha'arufa. Es una mitzvah que aparece en Deuteronomio 21. ¿Qué pasa cuando se encuentra un cadáver que no sabemos quién lo mató en un campo abierto? Y la Torah dice que los ancianos de la ciudad más cercana deben salir a hacer una declaración. Nosotros no matamos a esta persona, estamos libres de esto. Y luego los ancianos, los rabinos, entre comillas, de la ciudad, desnucan a una ternera como expiación por esta muerte irresponsable. ¿Ok? Entonces, Rabbi Tzadok, presenciando este acto de barbarie, ¿qué es lo que dice? Hace una pregunta halágica. Anu al mi lehavi egla arufa. ¿Sobre qué ciudad hemos de traer la ternera desnucada? ¿Al Air o a la Azarot? ¿Sobre la ciudad de Jerusalén o sobre el templo? Ahora, esto puede sonar y el Talmud va a reaccionar con mucha fuerza, tratar de explicar, porque a plenas luces, o sea, a primera vista,
esta afirmación de Rabbi Sadok es obscena. ¿Cómo así que Eglar Ufa? Este tipo acaba de matar a alguien, sabemos quién es. Esto no es un muerto que nos encontramos en la mitad del camino. Esto es, o sea, mal leído, aquí Rabbi Tzadok puede quedar como una mano lavando a la otra, ¿cierto? Los Kohanim pues no quieren que esto les caiga encima. Ya vamos a ver que al menos Rabbi Tzadok sale muy bien librado de esto. Y por si no fuera poco, miren cómo termina esta horripilante historia. Ga'u kol ha'am bebejía. Todo el pueblo prorrumpió en llanto. Va aviv shel tinok. Viene el padre del apuñalado, que por supuesto también es un Cohen, por lo que se está ahí en el templo. Umetzao shehume farfer. Y encuentra a su hijo cuando está expirando, es decir, el tipo está convulsionando, pero todavía no está muerto. Amar. El padre dice, Harei hu kaparatchem. Esta es vuestra expiación, ¿cierto? Kaparatchem, la expiación de ustedes, vuestra expiación. Ve'adain beni mefarfer. Mi hijo está aquí convulsionando. Velo nitmea sakin. Y por lo tanto, el cuchillo no ha quedado tamé, no ha quedado impuro. Tinok significa, hoy en hebreo moderno significa bebé. Tinok significa también niño. O sea, las personas que limpiaban las cenizas del altar no eran necesariamente pues los kohanim más ancianos, más emperifollados. Había un grupo especial que se llamaba Pirhei Kehuna, que eran niños que estaban entrenando pues para ser kohanim, y esta pues era parte de su entrenamiento. Entonces, miren esta afirmación del Padre. He aquí vuestra expiación. Mi hijo todavía no se ha muerto, lo cual quiere decir que el cuchillo todavía no ha contraído tumá. ¿Por qué? Porque si el niño hubiera muerto con el cuchillo adentro, entonces el cuchillo hubiera adquirido tumat met. Entonces, lelamdeja, esto viene a enseñarte, shekashe aleihem tohorat kelim, que era más grave para ellos la pureza de sus instrumentos, mishefihut damim, que el crimen de verter sangre. Vejen hu omer, esto dice la Torá en segundo libro de Reyes, capítulo 21. Vegam dam naki shafach Menashe harbe meod ad asher mile et Yerushalayim pe la pe. Y he aquí que Menashe, el rey de Israel, el rey de Judá, vertió sangre inocente, tanto así para llenar la ciudad de un extremo al otro. Entonces aquí tenemos esta veraitá monstruosa, donde hay tres cosas muy problemáticas. La primera es, por supuesto, el comportamiento reprochable de este muchachito, del Cohen. La segunda parte es la aparente complicidad, la estulticia de los dirigentes del templo.
y en mi opinión la más horrible, que es la reacción prácticamente desnaturalizada del padre del hijo, del padre pues del difunto. Ok, entonces el Talmud, vamos a ver de dónde viene esto. Heima hace Kadim. ¿Cuál de estos dos actos sucedió primero? La Mishnah nos habla de un acto relativamente, pues, no muy digno, pero no, ciertamente no monstruoso, en el que la competencia de dos Kohanim lleva a que un niño se rompa la pierna. Y aquí tenemos un acto ciertamente mucho más reprochable, en el que uno de ellos es asesinado en el templo por llegar al honor religioso. Entonces, ¿cuál de los dos sucedió primero? Y leima dishfihut damim, si hemos de decir que el asesinato pasó primero, hashta shfihut damim lo taquino, paisa, anishbara rag lo taquina, taquino, esto no es lógicamente consistente, como van a establecer una lotería para ordenar las cosas, o sea, después de que hay muerto de por medio, es un tipo rompiéndose la pierna lo que los lleva pues a establecer un sistema, una lotería. Ela de Nishberar Raglo Kadin. No, hemos de decir que primero ocurrió lo de la pierna y luego ocurrió el asesinato y luego se dieron cuenta, hay que establecer una lotería. Talmud toma otra opinión. Vejevan de Taquino Paisa. Pero bueno, si al haber establecido una lotería, Arbamot Mai Aviditaihu, ¿por qué estaban corriendo? ¿Cierto? Si la lotería fue. No, lo que está diciendo es: se rompe la pierna, se establece la lotería y luego viene el asesinato. Y luego el Talmud dice: pero eso no es lógico, porque si hay lotería, entonces ¿por qué estaban estos dos corriendo por la rampa? Ela, no, le olam dishfichut damim kadim. No, el caso del asesinato sucedió primero. Umeikara sabur akrai be alma hu. Y al comienzo pensaron, esto es un mero accidente, esto es ¿qué? ¿Cómo lo decimos en América Latina? Un caso aislado. Es un caso aislado. Esto es o como hablan acá en Estados Unidos, esto es un lone gunman. Esto es un loco, pues, un loco con una pistola. Esto no tiene conexión con nada. Que van de Hasei a filo mi mail a tú, pero cuando después del asesinato vieron que esto vuelve a ocurrir y que alguien se rompió el pie y que esto es peligroso, Taquinu Rabanán Paisa, ahí es que los rabinos establecen la lotería. Segunda parte, volvemos a citar, citamos la reacción de Rabbi Tzadok literalmente. Amar Rabbi Tzadok al Maalot Aulam, Ve'amar Aheinu Beit Israel, Shimu Hareihu Omer, Kim Tzah Halal Be'adama Anu al Milavi al Airo al Azarot. Rabbi Tzadok se para en las escaleras del templo y dice: nuestros hermanos, la casa de Israel, escúchenme. He aquí que la Torah dice: cuando se halle un muerto sin reclamar en la tierra, nosotros debemos traer
una Egla Arufá sobre Jerusalén o sobre el templo. Entonces aquí se cita la Beraita directamente y decimos Jerusalén batatoya Egla Arufahi. Jerusalén puede traer Jerusalén es susceptible de traer una ternera desnucada. De Hatania, no hemos aprendido en una Beraita, Azarat de Barim Neemru Jerusalén. Hay 10 cosas en las que Jerusalén es diferente a todas las otras ciudades del mundo. Mehen, y esta es una de ellas. Eina Mevia Egla Arufa. Jerusalén no tiene que traer una ternera desnucada si se encuentra un cadáver en su vecindad. Y por supuesto, ahorita el Talmud mete el dedo en la llaga y muestra pues que el comportamiento de Rabbi Tzadok no se ve tan bien moralmente. Y pregunta, es más, en Deuteronomio 21 dice explícitamente, lo no da mihikahu, que la condición para hacer esta ceremonia de la ternera desnucada es si no sabemos quién mató a la persona. Dejanos da mihikahu, acá sabemos quién lo mató. No, por supuesto que sabemos quién lo mató. Ela kedei leharbot bebejía. Esta fue una estrategia retórica de Rabbi Tzadok para que la gente llorara más, para que se dieran cuenta de la magnitud del desastre. ¿Ok? Javerim, y recordemos que el templo era una serie de cortes, de patios jerárquicamente organizados. Si esto pasa en el patio más central, ¿cierto? En el patio donde solo están los Kohanim, si Rabbi Tzadok no abre la boca, ¿quién se va a dar cuenta? Entonces esta posiblemente es o una argucia retórica de Rabbi Tzadok para mostrarle a la gente pues la catástrofe, o viendo el texto de otra manera, tal vez una forma en que Rabbi Tzadok puede soplarle a la gente pues que no está en el patio de los Kohanim lo que acaba de suceder, sin que se le vengan todos los Kohanim encima. O sea, Javerín, una sociedad donde los niños se están apuñalando los unos a los otros. ¿Ustedes creen que los adultos van a ser mejores que los niños? Entonces aquí Rabbi Tzadok posiblemente, es una posibilidad, está actuando con cautela, pero igual comunicándole a la gente que ha habido un asesinato en la corte pues del templo. Por último, Va Aviv Shel Tinok. Aquí de nuevo este texto que está más chiquito es una cita verbal de la Beraita. Va Aviv Shel Tinok, viene el padre del hijo. Umetzaok Shehu Mefarferi, lo encuentra convulsionando. Amar Harei Hu Kaparathem, he aquí vuestra expiación. Veadaim Beni Kayam, mi hijo todavía está vivo, un pequeño cambio. Y el cuchillo no se ha vuelto tamé. Lelamdeja Shekashea Aleichem Tohorat Kelim Yoter Meshvichut Damim. Para enseñarnos que a los Kohanim en esa época les importaba más la pureza de sus instrumentos que el derramamiento de sangre.
y vaya lejos. Preguntaron en la yeshiva, Shefichut damim hu de zal, aval tohorat kelim que de kaima kaima, o dilma shfichut damim que de kaima kaima, aval tohorat kelim hi de hamira. Aquí estamos hablando de un cambio sociológico en los Kohanim. ¿Cómo fue la cosa? Ellos le perdieron respeto a la pérdida de sangre, pero su respeto por la pureza del santuario permanece. O Dilma, o tal vez a los Kohanim nunca les importó el derramamiento de sangre, ¿cierto? Siempre les había importado un bledo, o sea, se había mantenido su desinterés por el derramamiento de sangre, pero ahora se habían vuelto mucho más estrictos. Se habían vuelto mucho más estrictos en cuestiones de pureza. Tashma, ven y escucha. Mideka, Nasible y Talmuda, por el hecho de que el Talmud añade esta cita del libro de Reyes sobre el rey Menashe, Gamdam Nakisha Fach Menashe. También sangre inocente había derramado Menashe. Shmamina, Shfichut Damim Hudezal, que ellos habían perdido su respeto o habían perdido el interés en el derramamiento de sangre, pero habían mantenido pues un interés sacerdotal sobre la pureza de sus implementos. Ok, hasta aquí nuestra sugya. Ahora, Javerim, no les sorprenda. En las versiones fundamentalistas de la historia judía a las que estamos expuestos nosotros pues en Facebook, de Eish Latino, de Chabad, nos muestran que el pueblo judío toda la vida, Haveirim Kol Israel, que el pueblo judío siempre ha sido amoroso y solidario el uno con el otro, y que por supuesto el templo era un lugar súper santo, donde no ocurría ningún tipo de travestía, donde solo con interferencia externa, ¿cierto? Con Antíocos, con Pompeyo, con todos los gentiles, el templo había sido desecrado. Esta es una imagen histórica incorrecta. Si ustedes leen, por ejemplo, no que podamos garantizar su objetividad historiográfica, pero si ustedes leen las obras de Flavio Josefo, por ejemplo, se darán cuenta que el templo era un lugar complicado, donde desde los macabeos, justamente ahorita en la clase anterior estábamos hablando de los macabeos, una de las razones por la cual los rabinos no gustaban mucho de los macabeos es porque los macabeos habían sido muy irresponsables en su manejo del templo. Los macabeos habían acabado vendiendo al mejor postor entre las familias de sacerdotes, por supuesto, quién podía ser Cohen y quién no. En muchos casos el hermano del rey era el gran sacerdote. Y esto era parte de la división de poderes original de la Torá para impedir que una familia o un estamento de la sociedad tuviera demasiado poder sobre el otro. Si nosotros leemos algunas anécdotas rabínicas o los cuentos de Josefo, el templo era un sitio más bien como el Knesset hoy en día, es decir, lleno de política, lleno de intrigas y, como vemos, no libre de violencia. ¿Ok? Recordemos también, Javerim,
que el templo era manejado por cuál secta. ¿Cuál secta tenía la mayor influencia en el templo? Los saduceos, los saduquim, que eran los enemigos jurados de los fariseos, que eran los proto-rabinos. O sea, cuando los rabinos, que son los descendientes de los fariseos, escriben la historia, entre comillas, porque no eran historiadores, ellos no están tratando de escribir una historia académica del pueblo judío, uno se puede llevar la impresión de que los rabinos mandaban en el templo, pero históricamente sabemos que esto no era cierto. Había tal vez personas Kohanim, personas en el Sanedrín que eran que tenían simpatías con los fariseos. La influencia de los fariseos subía, bajaba, pero el templo era una de estas instituciones donde los saduceos mantuvieron un control prácticamente hegemónico hasta su destrucción. Ok, el Sanedrín no se rabaniza completamente, no se farisaiza hasta la destrucción del templo. Ok, entonces, por lo que sabemos de Josefo, y de nuevo, Josefo no era un historiador precisamente objetivo, pero Javerim, recordemos, él era Cohen. O sea, él acabó su vida como Flavio Josefo. Pero él comenzó su vida como Yosef ben Matitiahu HaKohen. Él era de las familias más importantes. Y él es bastante crítico de cómo el templo a veces era mal manejado. ¿A qué te refieres, Danilo, con sacrosantidad? No, pues para eso no necesitamos nosotros abrir el Talmud o abrir a Josefo, para eso vamos a la Biblia. Saúl manda a matar gente dentro del templo. David manda a matar, bueno, David a través de Shlomo, a través de sus chafarotes, manda a matar gente dentro del templo. Había Kohanim muy responsables. Y esto es importante, Javier. Esto es importante, porque esto simplemente enfatiza, ¿cierto? Elí, el padre, muy buen ejemplo, Eduardo. Elí, los hijos de Elí, el que era el gran sacerdote durante la época del profeta Samuel. Completamente irresponsables. Lo que demuestra Javerín una gran diferencia en teología con el paganismo. Para el paganismo hay sitios sagrados, sitios donde por su naturaleza nadie mata una mosca. El judaísmo sabe que tal cosa no existe, que lo que hace un sitio sagrado es el comportamiento de los seres humanos. Y que el comportamiento de los seres humanos, y esto es algo que los profetas de Israel tenían profundamente claro, a veces puede ser muy consistente en la cuestión ritual, ¿cierto? O sea, hay leyes rituales de qué es lo que sucede en el templo. Pero qué pulcritud y exactitud en el cumplimiento de las normas rituales no siempre garantiza que una persona vaya a cumplir las normas morales. ¿Quieren un buen ejemplo? Vayan y lean el primer capítulo del profeta Isaías. Sus sacrificios me dan asco, ustedes sus ayunos no sirven para nada, ustedes han desecrado mi templo, no porque la gente estaba haciendo cosas malas, ¿cierto? Ningún judío en toda la historia del Bet HaMikdash trajo una abominación o trajo un ídolo
al templo. Pero en lo que la teología judía ha sido clara desde el comienzo, y esto es algo que es el corazón de la teología profética, es que si yo tengo pulcritud y exactitud y corrección ritual, pero no tengo integridad moral, yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Si uno le pregunta a los profetas de la Biblia por qué fue destruido el primer templo, van a dar dos respuestas. La primera es porque el pueblo pues seguía siendo idólatra, no dentro del templo. El templo siempre ha funcionado bien. El templo como institución cultica es una institución que marcha muy bien. En el templo las cosas se hacían como un relojito. La idolatría de la que se quejan los profetas estaba en otra parte, ¿cierto? En Betel, en Dan, las Bamot, que eran, ¿cierto?, altares locales de las personas. La otra gran queja de los profetas, que es una queja generalizada y que en mi opinión es más destructiva, eran graves faltas de justicia social en el pueblo de Israel. Matan a la viuda, oprimen al huérfano, dañan al prosélito, que no era prosélito, o sea, ger en ese caso significa más bien extranjero, ¿cierto? En la época del primer templo no había conversos todavía. Igual, en el segundo templo, ¿por qué es destruido? Ya en el segundo templo no había idolatría. O sea, la idolatría no era un problema de los judíos para la época del segundo templo. Los judíos se morían de la risa, pobres estos paganos romanos, rezándole una estatua, muertos de la risa. Ya para el segundo templo, la idolatría había perdido su atractivo. La razón es sinat hinam, odio gratuito. Y este odio gratuito no se salvaban de ellos los Kohanim. ¿Ok? Entonces, y la cosa maravillosa desde ser el único pueblo monoteísta, al menos en esa época, era que Dios podía darse el lujo de destruir su propio templo. Esto solo lo puede hacer un Dios monoteísta. ¿Por qué? Porque en el sistema teológico pagano, los dioses viven en sus templos. Ok, si yo le destruyo la casa al dios, pues ¿a dónde se va a ir a vivir el dios? Pobrecito, el dios queda ahí damnificado, indigente. Un Dios único que ha creado el cielo y la tierra puede darse el lujo de decir, no me gusta cómo ustedes se están comportando, esta casa no tiene ningún significado para mí. Adiós. Chao. Que justamente es uno de mis midrashim favoritos del Meshech Chochmah, el rabino Eliezer de Devinsk, que dice, ¿por qué Moisés rompe las tabletas cuando baja y ve el becerro de oro y ve la gente bailando? Porque si la gente es capaz de pensar que Dios puede existir en un ídolo que ellos mismos han creado, ¿cierto? El becerro de oro
El becerro de oro era una imagen supuestamente de Dios, de Yud-Heh Vav-Heh, de Hashem. Si la gente es tan bruta que puede creer que Dios habita algo que ellos mismos hicieron, imagínense algo que Dios ha escrito con su propio dedo. Estas tabletas fueron escritas por el dedo de Dios. Imagínense. Esto se va a volver un ídolo más. Entonces, el becerro, ve y lee Éxodo. Entonces, esta teología, lo que indica Javerim es que todas las cosas, incluyendo la religión, incluyendo las cosas supuestamente más sagradas, pueden acabar convirtiéndose fácilmente en ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es algo que nos hace perder la perspectiva. Ok, aquí tenemos dos Kohanim acuchillándose, bueno, uno acuchillando al otro, por limpiar ceniza, para sentirse más piadoso, más cerca al Eterno que el otro. Le clava un cuchillo. De esto a la gente que se inmola, pues que cree que explotándose ganan el favor divino, o que matando, o los conquistadores que vinieron aquí pues a buscar almas y de paso mataron miles de millones de cuerpos, o a la Inquisición, es exactamente el mismo fenómeno religioso, Javier. Los excesos de la religión producen monstruos. Ok, Javier, quedan 5 minutos. Preguntas, comentarios, etcétera. Mañana nos vemos en la clase de Rambam. Y muy pronto, tal vez este jueves, tal vez el próximo jueves, comenzaremos nuestra clase sobre Nevi'im Rishonim. ¿Quieren ver que no solo en la época del Segundo Templo la gente se portaba mal? Comenzaremos con el libro de los jueces. ¿Por qué el libro de los jueces? Porque no tengo el corazón para enseñar el libro de Yehoshua. El libro de Yehoshua es uno de los libros para mí más difíciles de la Torá. Porque habla necesariamente de conquista y genocidio, y es algo que con lo cual yo mismo no tengo todavía mi paz. Pero el libro de los jueces es un poquito más sencillo. Nos comencemos por lo fácil. Buenas historias, Barak, Yiftach, Samson, pero historias también con mensajes muy profundos y muy complicados. ¿Ok? Todas aquellas personas que están en la lista de Parashá, que son la gran mayoría de las personas aquí, les va a llegar esta invitación. ¿Ok? Okidoki. Haverim, pásenla rico. Nos vemos muy pronto. Feliz Día del Padre y Shalom.